Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy nos acompaña Caro Mora. Ella nos va a platicar de estas culturas del flow que dice aquí, que es el código que la inteligencia artificial no puede replicar. Hemos, los últimos prácticamente 3 años, tenido varios programas de inteligencia artificial y pues hemos hablado de cualquier cantidad de cosas, pero creo que el programa de hoy nos va a dar un perfil, un esquema completamente diferente que nos va a hacer ver esta parte de la inteligencia artificial de un modo completamente diferente. Y déjenme presentar, yo soy Ricardo Bolaño, soy experto en inteligencia artificial aplicada a negocios. He capacitado a más de 5,000, ya prácticamente 6,000 personas en temas de inteligencia artificial. Estoy en el grupo de expertos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial de aquí de México. Participo en el grupo de expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial y estoy en el Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la ISO 56000, que es la familia de normas de gestión de la innovación. Y pues bueno, este año cumplimos 5 años ya con este programa que hemos estado al aire. Haremos por ahí cercano un par de meses probablemente un festejo y algo interesante, pues básicamente para agradecerles a todos ustedes que nos han escuchado en nuestro podcast o visto en las grabaciones o visto en el programa en vivo, que ese va a ser uno de los cambios. Este es el último mes que vamos a estar transmitiendo programas en vivo y a partir del próximo mes únicamente los estaremos distribuyendo en nuestros canales de redes sociales con el mismo esquema, con el mismo formato, pero ya no estarán siendo en vivo. La próxima semana nos va a acompañar Belén Suárez. Ella es todo un ícono y un referente en Europa de temas de innovación, de blockchain y de inteligencia artificial, y nos va a hablar precisamente del blockchain y esta nueva era de protección. Nos va a explicar cómo blockchain puede ser un tema de protección y de plataforma, no solo para criptomonedas, que es donde normalmente se le relaciona, sino para cualquier cantidad de cosas relacionadas precisamente con esos temas. Va a ser un programa súper interesante, no se lo pierdan. Y antes de arrancar ya con Caro, déjenme invitarlos a los que es de las primeras veces que nos ven, que nos escuchan o que todavía no están en nuestra comunidad. Los invito a nuestra cofradía del Café de Innovación, que es un grupo de WhatsApp donde compartimos experiencias, los invitamos a estos programas, los invitamos a eventos, compartimos de repente documentos, el índice global de innovación, compartimos algunos documentos de inteligencia artificial, en fin, es una comunidad de crecimiento de personas interesadas en innovación y pues bueno, ahora sí, Caro, bienvenida, me da muchísimo gusto que estés por aquí con nosotros, Caro.
No, a ti, Ricardo, por la invitación y además que me encanta estos temas que manejas en el tema de la inteligencia artificial y yo, bueno, vine a dar como otra perspectiva también, sin decir que también inteligencia artificial me encanta como ingeniera, pero creo que vamos a revisar desde otra mirada también, no solamente enfocarnos desde la inteligencia artificial, sino también desde esta humanidad que tanto necesitamos para manejar esa inteligencia artificial. Sí, claro, totalmente de acuerdo. La verdad es que es algo, bueno, es algo que nos inundó, nos rebasó prácticamente a todos. Y pues bueno, ahora en esa estamos precisamente en ese tema. Pero cuéntanos, Caro, ¿cómo llegas tú a todos estos temas de innovación? Cuéntanos un poquito de tu historia, tus antecedentes, y ahorita vamos a este tema central del flow. Bueno, desde aquí, permítame, yo tenía algo, pues compartiendo, Adelante. tú me dijiste y revisando para ir contando mi historia y también desde dónde vengo para recordar como todo este camino que hemos tenido y precisamente aquí estuve haciendo como un collage para este webinar porque dije, bueno, Ricardo me va a preguntar de dónde llegué a la innovación. Y entonces, ¿cómo explico cómo llegué? Bueno, pues primero, desde mi experiencia, contarte que he estado como en varias organizaciones que me han permitido trabajar dos pasiones que tengo, lo que es la gestión humana y la innovación. Arranqué en Nestlé como directora de desarrollo humano, después de un proceso, claro, así de crecimiento. Y desde ahí te digo que me conectó, aunque soy ingeniera industrial, y que yo pensaba que la ingeniería industrial era solo como el tema de movimientos y de tiempos y de mediciones, empecé a comprender que lo más importante era trabajar con las personas, que al final la ingeniería la hacemos las personas en esa capacidad que tenemos nosotros para tener mayor eficiencia y utilizar la tecnología. Desde ahí empecé un camino en esta área de gestión humana. Sin embargo, desde un foco también me llamaba mucho la atención la academia. Y en un punto me llamaron a ser directora de educación continua de una universidad. Yo estoy actualmente en Colombia, la Universidad Autónoma de Occidente, a manejar todo el tema de capacitación y desarrollo para vincular la universidad a empresa. Entonces, mira que salí del mundo empresario, de empresarial y entré a la parte académica porque empecé a entender la importancia de unir estos dos sectores. Luego fui a la Universidad ICESI como directora de investigaciones y aquí te diría que sería el hito para entender la innovación. Empecé a comprender desde el punto de vista de investigación qué es lo importante para empezar a crear nuevas ideas. Y me enamoré, te digo, de la innovación, pero lo que me dio más importancia al haber trabajado con la gestión humana y al empezar a incorporar el tema de innovación, empecé a entender que lo más importante era precisamente cómo trabajar el nivel de liderazgo, el nivel de cultura. Desde ahí dije, quiero estudiar. Fui a la Universidad Autónoma de Madrid a hacerme una maestría en economía y innovación. Y claro, como ingeniera industrial me encantaba trabajar todo el tema de resultados. De esa manera fui directora nacional de la Oficina de Transferencia Tecnológica. Sin embargo, pasaba algo, Ricardo, bien interesante y es que yo veía que no me conectaba tanto con las personas. Es decir, en el temas de innovación se lograban resultados, transferencia de tecnología, pero sentía que algo faltaba. Ya había trabajado en gestión humana y desde ahí fue como el punto de empezar a trabajar también en que lo que al final te hace innovar son personas que están motivadas, inspiradas. Tú no puedes innovar, no puedes crear cosas cuando estás en tu vida sintiéndote en una rutina, cuando sientes que estás desmotivado. Llegué a muchas organizaciones donde el tema de jerarquías, burocracia, problemas de valores, sentía que las personas, y a mí también me pasaba, me empezaba a desmotivar. ¿Y cómo hablas de innovación en una empresa donde la gente no se siente que haya justicia frente a ciertas condiciones, que sienta que está desafiándose, que tiene oportunidades de crecimiento? Entonces, empecé a trabajar mucho más en el tema de la innovación y para esto lo empecé a conjugar con el tema de psicología, hice una maestría en psicología y ahí empecé a conjugar con psicología con economía y innovación. Y por eso, digamos, de en algún punto llegué a trabajar el temas de bienestar,
humano. Desde aquí he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos de impacto regional, nacional. Eso me ha permitido becas como en la Universidad de Cambridge, como en el Instituto de Mashab, también de Israel, donde he tenido la oportunidad de viajar y estudiar todos estos temas de cultura innovadora, de liderazgo, cómo lograr implementar culturas que permitan a una organización poder generar innovaciones de alto impacto, pero también centradas en la humanidad, centradas en la sostenibilidad. Mi último cargo corporativo fui directora del Hub de Innovación de Salud acá en Colombia y claro, allí todo esto se vino a conjugar como entender que la innovación debe tener un propósito, que la innovación no es simplemente innovar por innovar, sino que al final realmente debe tener un propósito, porque el mundo estamos tratando de innovar en la locura y nos estamos olvidando de algo muy importante, que es esa innovación centrada en el bienestar de las personas y del planeta. Y desde ahí entonces, mi querido Ricardo, pues renuncié a este mundo corporativo y dije, me voy a dedicar al emprendimiento, a crear, digamos, estas sistemas que nos permitan culturas mucho más centradas en el bienestar de las personas con innovación. En este momento soy CEO y fundadora del laboratorio de Wanalab, que somos un laboratorio de innovación y reputación corporativa, donde precisamente trabajamos todo el tema de cómo lograr culturas innovadoras centradas en una mayor conciencia por la humanidad, por el planeta. Y desde aquí somos una startup de Health Tech. En este momento estamos desarrollando una plataforma que precisamente nos permita conjugar esto. Además de eso, pues pertenezco a una red de España y Colombia que somos las mujeres WIT, porque también es otra apuesta mía, es otra pasión, que es trabajar por cerrar la brecha de género en las mujeres, que haya muchas más mujeres en innovación y tecnología. Y en este movimiento WIT, pues en el 2024 tuve la fortuna de estar dentro de la guía de las mujeres más influyentes en Iberoamérica en temas de innovación. Y bueno, esto digamos que también me inspiró a crear un gran movimiento que también te hablaré hoy. Voy a aprovechar este espacio que se llama Pies Firmes, en el cual precisamente trabajamos mujeres de América Latina y de España para cerrar la brecha de género de innovación en nuestra bella América Latina. Y bueno, también por si no tenía algo que hacer, también soy podcaster. En este momento Burbuja de Oxígeno es mi canal donde trabajamos cómo precisamente lograr equilibrar aquellas personas que como tú, que como yo, que como líderes, grandes líderes, estamos trabajando en generar impacto, pero a la vez también tener un momento de equilibrio en nuestro bienestar y de esa manera, pues dar al mundo aquello que también tengamos nosotros, que es esta capacidad de liderar con propósito. Así que este es un poco, te traigo aquí como para ver, para que para recordar todo aquello que te tenía, porque sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Oye, Caro, dijiste como 3.500 cosas importantes que no anoté, pero déjame ver si me voy acordando. Sí, Algo que me llama mucho la atención y es algo que me he encontrado varias veces, eh, personas con formación de ingeniería, yo también soy ingeniero, que, que salen y de repente te das cuenta que lo más importante es el humano y no los fierros, ¿no? Y te das cuenta que en la vida lo fácil son las ecuaciones y los algoritmos y lo difícil son las personas. No, porque la verdad es que la tecnología es muy noble, esa no cambia. No, las matemáticas no cambian, los algoritmos no cambian, los programas no cambian, pero los humanos sí, o sea, cambiamos. Bueno, porque vuela la mosca, cambiamos de humor, de gusto, en fin, mil cosas. No nos entendemos, no entendemos a los demás, y entonces ahí es donde se complican las cosas. Y luego queremos que la tecnología, en este caso inteligencia artificial, venga a resolver todo eso cuando traemos deudas históricas de entendimiento de hace 3 o 4 mil años. Entonces, bueno, ese caminito me gusta mucho. Ingeniería, luego la parte humana, recursos humanos. Creo que es algo importantísimo y ahora que brincas a la aplicación de todo esto hacia innovación, impacto, sostenibilidad, este, eres una navaja suiza, o sea, a donde sí. quieras darle, tienes herramientas, sabes que exactamente qué mover, qué hacer. Y algo que está también muy padre es esa multiculturalidad que has vivido. No, el convivir con gente de España te da una perspectiva de vida. Yo tengo
tuve la oportunidad del doctorado hacerlo en España y te da una perspectiva de vida. Ver que en Estados Unidos te da otra perspectiva de vida, Colombia, México. Entonces, de repente, muchos sesgos y malconcepciones culturales que tenemos, cuando tienes oportunidad de tratar un poquito más de cerca con estas culturas, te das cuenta que precisamente muchos de estos son prejuicios y entonces te da la oportunidad de centrarte en el núcleo humano de lo que traemos enredado desde los romanos, los griegos, los chinos y probablemente más atrás, culturas que pues no acabamos de resolver, ¿no? Seguimos con esas envidias, seguimos con esas faltas de empatía, seguimos con, bueno, un montón de cosas que es parte de la naturaleza humana y que es algo que tenemos que encontrar y que revisar y que estoy seguro que es algo que por lo que me dices de tus cuatro sombreros y un propósito, no me acuerdo cómo decía, estás en esa línea. Entonces, ahora, cuéntanos del proyecto, ¿cómo es? ¿Qué es esta parte de Cultura Flow que comentas para poder ir alineándonos con eso? Claro que sí, Ricardo. Y mira, lo dijiste muy interesante. Yo creo que los ingenieros y muchas personas que trabajamos en liderazgo vamos comprendiendo que lo más complejo precisamente no son los algoritmos. Eso lo vamos aprendiendo. Lo más complejo realmente es poder direccionar el talento, las personas, el poder centrarnos en el ser humano. Y vamos a mirarlo precisamente desde este foco cuando tú hablas de estas culturas flow, en donde precisamente desde mi experiencia en todas estas visitas a diferentes organizaciones en el mundo, donde siempre me ha gustado explorar qué hace que estas grandes empresas tengan estos niveles de innovación tan amplios y cómo hacen para que las personas estén siempre motivadas, porque hay una correlación muy clara entre la motivación, la felicidad y la innovación, porque esto nos permite precisamente, y no solamente hoy que hablamos de innovación, sino también hablamos de reputación, donde las organizaciones que más trabajan en este propósito están logrando hoy precisamente un prestigio como empresas innovadoras, pero que se centran en un mejor mundo. Entonces, entremos precisamente a contarte cómo es esto del tema del flow para tenerlo más claro y que pues nuestros oyentes digan, bueno, ¿y de qué es lo que está tratando de hablar Caro como en este tema? Porque claro, tenemos hoy se habla como que la IA como una competencia, ¿no? Como que se vino y desafortunadamente lo vemos viniendo de esta forma, como si viniera a reemplazarnos. Y esto es algo completamente equivocado siempre y cuando nosotros, los seres humanos, no entremos a ser o actuar de esa misma manera que lo hace la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que entremos a actuar de manera robótica en la vida, porque debe ser al contrario, nosotros desde nuestra creatividad humana, seguir trabajando, aprovechando la inteligencia artificial para que nuestra vida tenga mucho mayor calidad y no al contrario, que sea la inteligencia artificial un motivo de involución para la humanidad. Y aquí quiero como entrar en esto porque para que entiendan los oyentes del por qué la importancia o qué significa este flow, porque suena muy rico, o sea, como que, ay, vivir en flow, sí, vivir en el flow de la vida, pero todo esto tiene un concepto psicológico. Tú lo decías, mis dos caminos que me he ido como trabajando, yo me considero un ingeniero humanista en el sentido de la economía y de la psicología. Y desde aquí entender que nuestro cerebro, todo esto que viene con esta inteligencia artificial que tú semana a semana, con tu generosidad y tu liderazgo nos traes y nos inspiras con tantos expertos, pues requiere también no solamente aprendizaje de lo que significa un prompt o un algoritmo o cómo utilizar la inteligencia artificial, sino también que tengamos un equilibrio en nuestra preparación o en nuestra robustez psicológica para que precisamente toda esta inteligencia que se nos vino, pues tenga una posibilidad de crecimiento. ¿Y por qué? Porque mira que hay una paradoja. Yo siempre le digo, las organizaciones siempre te están diciendo, oye, tienes que ser más innovadora, más ágil, tienes que tener nuevas ideas. Pero por otra parte, también cada vez nos vemos más saturados, más desconectados, más desmotivados, porque hay muchísimas cosas por entregar, por hacer, por resultados, por aprender, y se nos vuelve
la inteligencia artificial y todo lo que es la tecnología como también en un desgaste físico. Y aquí quiero, desde este punto de vista, para entrar en este término de flow, como hacer un viaje a nuestro cerebro. Lo voy a hacer de la manera mucho más sencilla para que podamos entender este término de la robustez psicológica precisamente en este proceso de creación e innovación. Y veamos aquí nuestro cerebro, y esto lo llamo como un, no sé, un transbordador cerebral que llega y cuando, por ejemplo, nosotros vamos a tener una idea o alguien nos dice en estos seminarios que aprendemos de inteligencia artificial y nos da dos posibilidades, es decir, lo acojo, me adapto a esto o me da miedo. La primera idea llega a lo que llamamos la amígdala. La amígdala yo la llamo como una torre de control en nuestro cerebro. Es aquella como que de alguna manera filtra todo lo que va llegando, sensaciones. La amígdala no entiende si es una nueva idea por un nuevo proyecto o un tigre que se viene corriendo. Ella lo que interpreta es la forma en que nosotros actuamos en ese momento. Entonces, si por ejemplo nosotros decimos, nos da miedo, llega una idea, un cambio, ay no, la inteligencia artificial me va a ocupar, no puedo con esta tecnología, no la entiendo. Entonces, esa idea lo que hace es convertirse en un potencial miedo y ahí nuestra doña amígdala, entonces se comunica con don hipotálamo, que es otra, digamos, órgano del cerebro, quien funciona y llama a cortisol en ese momento. ¿Qué pasa? El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, el estrés de alguna manera se despierta porque puede detectar una amenaza. Por eso, a veces en organizaciones decimos, ay, no, pero esta persona siempre le dice no a todo, pero puede ser que está la amígdala como en una amenaza constante, que hace que esa persona a todo le diga no porque le da miedo actuar, porque el miedo te puede de alguna manera generar una huida, como esto no me quiero oír, o un rechazo total. Entonces, en ese momento, cuando nuestro cerebro entra como en un proceso de miedo, en un proceso de limitación, de no puedo, nuestro cortés prefrontal, precisamente que es donde toma las decisiones complejas, se paraliza. Y entonces se inhibe y no hay generación de nuevas ideas y se apaga lo que se llama el pensamiento divergente, que es esa capacidad de pensamiento divergente para de pronto explicarle a nuestra comunidad, es cuando dejamos de pensar o dejamos de ver algo de la misma manera que lo vemos. Por ejemplo, un clic. Y un clic dice, bueno, un clic de la manera normal es me ayuda a ajustar unas hojas y organizar. Un pensamiento divergente nos permite decir, no, este clic lo puedo utilizar, no sé, como para abrir el celular, como un adorno, como un arete, o sea, le empiezo a hacer diferentes ideas a algo que ya cotidianamente tengo una idea establecida. Entonces, mira lo que pasa cuando entra este miedo, es decir, esto es el antónimo, por decir, del flow, que es cuando nos paralizamos. Y mira que es ahí donde entramos en modo automático. Y esto lo referencio, por ejemplo, la inteligencia artificial es un modo automático. Es decir, es un algoritmo que simplemente te responde una pregunta que lo haces. No es creativo, porque lo hemos visto, la inteligencia artificial es creada por simplemente un algoritmo donde las hemos colocado un diferente conocimiento. Pero una cosa es crear y otra cosa alucinar, que a veces hay que tenerle cuidado y lo sabemos a la inteligencia artificial, porque la creatividad lo damos los seres humanos. ¿M? Entonces, cuando nosotros no vamos innovando, no vamos cambiando, nos vamos sintiendo haciendo lo mismo de lo mismo, entonces lo que pasa ahí precisamente es que entramos en ese modo, digamos, de automatización, o yo digo modo robot, donde nos desconectamos, donde nuestro cerebro empieza a hacer siempre lo mismo, donde nuestra atención se fragmenta, donde hay un trabajo mecánico, se deja de disfrutar lo que hacemos. Y esto lo explico de manera individual. ¿Qué pasa? Cuando las organizaciones sienten estos miedos, cuando sienten miedo a la innovación, cuando sienten aburrimiento, cuando hay desconexión, cuando entro en este modo de no crecer, de no formarme, pues precisamente podemos ser un equipo que ejecuta las tareas, pero no visiona, que responde, pero no crea. Es ahí donde digamos que se paraliza la innovación. Entonces, desde aquí mira que es como pongo los dos cerebros, porque quiero explicar desde ahí por qué nace este flow. Y es precisamente que dejamos, nos paraliza y nuestro cerebro nos protege y desde esa manera lo que hacemos es empezar a vivir nuestra vida en automático, en una zona gris. No viene la ideación por este punto. Oye, Ejemplo, Caro, sí, perdón. sí, Oye, no, tengo aquí un par de comentarios de la audiencia. Uno me dice,
Me siento totalmente identificado con eso, pero no sé qué hacer. Y otro dice, oye, ¿y cómo le hacemos para salirnos de ese círculo? Nada, más te lo quería comentar, pero ahorita viene la segunda Bien, parte sí, para vernos. No, exacto. no se me desesperen, perdón, Caro, adelante. Me encanta que nos esperen porque precisamente como que dice, así me puedo sentir y explicar desde neurológicamente qué nos pasa a los seres humanos cotidianamente porque esos hábitos son de mucha rutina y son de parte de nuestra sobrevivencia. Y por eso ahora viene el tema de flow. Entonces, si tú te sientes así en algunos momentos, como por ejemplo, que haces tareas sin cuestionar, que no tienen sentido, como que las haces y ya, si no dices si está bien, si no está, esto me lo pidieron y ya, no necesito hacer más. Y me preocupa aquí un poco, viene la inteligencia artificial, porque empezamos a acostumbrarnos a que todo nos lo responda la inteligencia artificial. Necesito crear un mensaje para eso. Inteligencia artificial, hazme esto. Que necesito toda la inteligencia artificial, que sí es buena. Yo lo uso muchísimo. O sea, es más, es un parte de mi equipo, yo la llamo Yepeto. Entonces le digo, voy a escribirle a Yepeto a ver qué opina. Sin embargo, siempre con un cuestionamiento, más allá, esto está bien, lo investigo, lo mejoro, pongo mi visión estratégica. Entonces, cuando dejamos de hacer tareas, nos empezamos a volver robóticos. O cuando llegamos al final del día, no se han sentido como que uno llega agotado, pero no sabes por qué, llegas cansadísimo. O te saltas, por ejemplo, pausas, por ejemplo, comes frente a un computador, no comes tranquilamente, sintiendo ese momento. O, por ejemplo, dices, no, es que aquí todo se ha hecho siempre así, aquí no podemos cambiar. O simplemente te dedicas a responder correos todo el día y no resuelves nada importante. Y al final te aburres, pierdes la motivación y todo te parece igual. Es decir, mira que esto es casi, yo digo que mira, la mitad, desafortunadamente, de las personas que he conocido en las cientos de organizaciones con las que he podido tener la oportunidad de trabajar, sea directamente o como colaboradora, como consultora, 50% de las personas están en este modo. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Es muy triste, se desmotivan, se vuelve la vida aburrida. Entonces, aquí viene eso que la gente dice, Caro, sí, ya sé, me siento así, ¿y ahora qué hago? Aquí viene precisamente lo que se llama la reformulación cognitiva, que precisamente es para hacerle un cambio. Y es realmente el primer punto, es donde ponemos foco, esa amígdala, esa torre de control que hablábamos ahora, que es decir, esa es la primera sensación. Si yo estoy en un modo queja, en un modo aburrido, todo me parece mal, no quiero, pues lo que les expliqué, la torre de control inmediatamente hace que el cuerpo se estrese. Pero si yo estoy abierto a nuevas cosas, disfruto la vida desde una aventura, exploro, digo, bueno, me llegó este nuevo trabajo, pero ¿qué puede pasar? Quiero preguntarme primero, sin un rechazo total, es decir, desde ese foco yo empiezo a cambiar mi mirada. Eso es lo que hace un innovador, explorar y ver como que esto que me está llegando, como desde qué nueva mirada lo puedo hacer. Y es allí para aquellos que dicen, Caro, ¿qué voy a hacer? Entender que la felicidad y la innovación son dos componentes que están precisamente muy correlacionados y ha habido mucha investigación científica al respecto. Y es aquí donde hablamos de la psicología positiva, que es esta nueva rama de la psicología que precisamente estudia de manera científica la felicidad. Eso no se trata de pensamiento positivo, es decir, como que decir, yo puedo, no, esto va de manera mucho más profunda y es ver por qué la psicología anteriormente estudiaba solo como que, ¿por qué estás estresado? ¿Por qué estás en burnout? ¿Por qué estás ansioso? Estos temas de trastornos mentales que son tan importantes. Y hoy, hace el 2000 con Martin Seligman, que él fue el fundador, cuando era presidente de la Asociación de Psicólogos, en Estados Unidos, le dijo, oiga, ¿por qué no estudiamos también qué es lo que hace feliz a las personas? ¿Qué las motiva? ¿Qué las mantiene en la vida mucho más enfocadas en aquello que les permita crecer? Precisamente cambiar ese foco que hablábamos de la amígdala, esa primera emoción. Y aquí viene todo el tema de lo que es el PERMA, este es el modelo. Y aquí viene esa pregunta que tú me dices, ¿qué puedo hacer? Rápidamente vamos a ver como 5 puntos de lograr, porque el PERMA son 5, digamos que acciones que puedes hacer precisamente para que
tu empresa, tu organización, la cultura donde trabajes, empiece precisamente a reformular de manera cognitiva y emocional esa motivación. Entonces, primero, entender qué es una emoción positiva. Dos, entender qué es un engagement, cómo encontrar un estado flow, que es lo que nos vamos a centrar. Relaciones positivas, encontrar sentido a lo que hacemos y sentir que vamos logrando resultados, tener logros, pero no a veces estos logros porque a veces queremos que sean cosas a veces hasta inalcanzables o no nos celebramos cosas pequeñas, nos olvidamos de celebrar, dividir en fragmentos esos grandes resultados que nos permitan sentir como un reconocimiento. Entonces, no sé si desde acá, Ricardo, pues aquí entrando, porque yo ya entré como a este tema del PERMA y de mirar de lo que podemos hacer. No sé si tienes o le dices una pregunta o tú desde este foco, desde tu experiencia para empezar a hablar desde este PERMA. No, 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 muy bien. Estaba revisando el modelo. Sí, me parece que es digo, no lo conocía, el Ujú. modelo como tal, con el acrónimo. Se me hace súper interesante porque liga varias cosas que son importantes, ¿no? Eh, Digo, cada una por su cuenta, la parte de los logros. Yo con los empresarios, muchas veces en la labor profesional que hago de ayudarlos a crecer y a escalar la empresa, muchos empresarios de repente se fijan en lo que les falta y no se fijan en lo que ya hicieron. Y dicen, es que no llegué a la meta de ventas, quería vender 1 millón de pesos este mes y no llegué. Le digo, ¿cuánto vendiste? No, pues 950,000 pesos. Le digo, pues celebra los 950,000 pesos que sí vendiste y pues haz algo para vender lo que te faltó, pero sí celebra lo que lograste, aunque sea poquito, porque luego muchas veces nos acostumbramos a ver más lo que nos faltó que lo que ya logramos. Y creo que esto hace mucho sentido porque además junta varias cosas que yo creo que en el momento en el que las acomodas y las empiezas a hacer tuyas, va a tener un impacto bien fuerte en la vida de todos. Entonces, no, hombre, padrísimo el modelo, Caro. Adelante. Me encanta, Ricardo, porque precisamente estas cosas, esto posiblemente lo hagamos y lo apliquemos, pero cuando comprendemos realmente el poder que todo tiene esto al momento de lo que tú y yo trabajamos, de innovar, de crear, porque al final cuando utilizamos la inteligencia artificial, pues tiene un propósito y en su mayoría es sernos más eficientes, pero también darnos mayores espacios para generar más creatividad. No, al contrario, la inteligencia artificial vino a facilitarnos la vida, yo la veo así y poder enfocarnos, yo dejo las tareas básicas a la inteligencia artificial y obviamente otros temas, informes, que a veces, me duraba muchísimo en hacerlo para dejar más espacio a lo estratégico, a lo creativo, a lo innovador, que me permita precisamente seguir evolucionando e innovando. Entonces, desde este modelo, pues lo primero entender lo que nos dice la psicología positiva para entrar en esto, vamos entrando cada vez más en este flow, es entender qué significa precisamente placer y felicidad. Yo digo, mire, que cuando innovamos estas culturas innovadoras que he encontrado en varios países que he visitado, me parece súper interesante porque las personas, yo y mucho más las nuevas generaciones que son fantásticas, que nos vienen a enseñar esta capacidad de conectarnos con un propósito. Ya vemos hoy que las personas no te trabajan únicamente por un salario, esa no es su motivación. Hay algo mucho más profundo en lo que venimos los seres humanos y es ver cómo un placer es básicamente una vida placentera o hedonista cuando tú estás trabajando mucho más por un título, por una casa, un carro, un viaje, que sí, es delicioso. ¿A quién no le gusta viajar? Nos encanta viajar, nos encanta ir ascendiendo, nos encantan los títulos, nos encanta, pues porque eso es parte del aprendizaje. Tú me los dices ahora, yo soy un collage porque me ha gustado toda la vida aprender muchas cosas. Sin embargo, al final se va perdiendo el propósito de decir, ¿para qué esto? ¿No? Entonces, nos dicen tres escalas, precisamente Martin Seligman en este libro tan interesante desde varios estudios científicos, que esta es la primera parte, como el primer escaloncito, el placer, y luego viene un segundo escalón que es la vida comprometida, que es cuando ya empezamos a sentir un compromiso con nuestra familia, con nuestra organización, con nuestro planeta, que hay un compromiso superior a simplemente que la vida sea una acumulación de cosas para tener.
Y lo vemos claramente. Mire que hay gente de actrices de Hollywood que tienen carros, casas, becas, físicamente son espectaculares. Dicen, pero ¿por qué están en la droga? ¿Pero por qué se suicidan? ¿Por qué tantas cosas? Porque precisamente estos otros dos escalones faltan en su vida, un compromiso y el tercero, que es el máximo, una vida significativa. Y aquí es donde a nuestros oyentes, a todos los innovadores que están acá, entender por qué hacen lo que hacen. Es empezar a entender cómo pongo mis propósitos al servicio, perdón, mis talentos al servicio del mundo y de esa manera tener un propósito más claro. Que esto que estoy haciendo aquí, este webinar, lo que tú haces, es invitas y hay un propósito más allá económico, es conectar, es que la gente entienda inteligencia artificial, es difundir conocimiento y seguramente hay un propósito que hace que hoy tengo que hacer este webinar porque es algo que te llega más allá muchas veces de simplemente de un tema económico, que es importante hacerlo, pero lo que realmente da esa diferencia. Entonces, lo primero nos da a entender esto y cuando trabajamos, siempre es dónde estás enfocando en tu trabajo, lo que estás haciendo, lo haces por un salario o lo haces por un halago de tu jefe o lo haces porque todo esto que has estudiado lo estás poniendo de una manera para una mejor humanidad. Desde ahí vas a pensar a crear más cosas y a entender que lo que estás creando, innovando, va a tener un uso. Luego viene el tema del flow, que es tanto el punto y por eso entra, esto todo tiene que ver cómo crea el flow. Y aquí esto es fundamental para tener este corazón de rockstar innovadores, ¿no? Como que te lata el corazón innovando cuando haces cosas nuevas y que te motivas, que dices, wow, esto me encanta hacerlo. Y digo, cuando doy estas conferencias o estoy en un webinar o conozco gente, entra en flow, como que te pasa el tiempo, dices, uy, ni siquiera he comido porque estás tan absorto en lo que estás haciendo que está tu corazón así. Y mira que es completamente diferente a lo que veíamos antes, estos equipos modo automático, desconectados, que están con su cerebro con miedos, que tienen ahí a la amígdala siempre asustada, entonces le dan miedo el cambio, a estos equipos que ya son personas que están motivadas, que tienen este propósito desde este significado que veíamos, donde ya sus redes neuronales empiezan a chispear, empiezan a crear porque se siente este flow en la vida, ya son enfocados su energía en algo, ya digamos no tienen un ruido de un estrés, la distracción, entonces ya hay un equipo que se alinea emocionalmente y ya aquí se crea ese flow donde se innova y se crea. Y entonces, ¿qué es flow? Mira, el creador de esto es Mihaly Csikszentmihalyi, que este es un psicólogo de los que más ha hablado de este tema, que es básicamente ese estado óptimo de funcionamiento psicológico que tenemos una persona donde nos encontramos completamente inmersos en una actividad con alto nivel de concentración, de claridad, de motivación intrínseca y de disfrute. Entonces, aquí, como te decía mi querido, me siento en flow en este momento hablando de esto porque es como está uno tan concentrado y te gusta y como que va pasando el tiempo. Imagínate donde nos sintiéramos así en nuestras empresas. Es decir, la inteligencia artificial se volvería una herramienta, pero no sería aquello que no deje que te permitas crear este escenario de disfrute en lo que haces. Entonces, desde ahí, mira lo que pasa ya, al contrario de ese cerebro apagado, con miedos, pues aquí se empiezan a generar un cóctel, yo le digo un cóctel anímico de dopamina, de serotonina, anandamanina, endorfinas, norepinefrina, que estos básicamente cada uno son hormonas de motivación, de calma, de euforia, de bienestar, de atención, de concentración, de pensamiento lateral, que es también este pensamiento que ya nos permite tener varias ideas a la vez. Entonces nuestro cerebro se vuelve un cóctel de esa, se podría decir, de esas vitaminas que te permiten enfocarte, crear. Eso es el flow. Entonces, ¿cómo mantenerlo? Esto es, digamos que ya desde esas acciones lo podamos hacer. Entonces, mira ejemplos como pasamos de lo que es esas reuniones o ese foco en lo robótico a algo que está flow. Entonces, mira, en una empresa, ¿cómo se ve? Por ejemplo, cuando la gente propone soluciones así sea locas y la gente dice, oye, qué interesante, exploremos esto más, miremos, porque no nos vamos dejando eso robótico. Nos enfocamos
Y digamos que, por ejemplo, en reuniones, hoy es muy triste ver que todo el tiempo estamos hablando o en restaurantes, no sé si lo han visto, y la gente es con el celular ahí como dele y dele y dele, y como que ya no nos vamos perdiendo la conexión humana, del placer de una buena conversación, de fluir juntos, tomándonos un buen café, saboreándonos un buen vino, una rica cerveza con amigos, con compañeros de trabajo. Esto te motiva al flow, esto es lo que te lleva a que tu cerebro esté activo. ¿Cuántas veces no hemos creado negocios y proyectos tomándonos una cerveza o un vino con amigos? O sea, han salido yo creo que cientos de emprendimientos. Ay, sí, ¿por qué no hacemos esto? ¿No? Y estamos como en ese flow, porque nuestro cerebro está activo y no está ahí en el computador de él y con los ojos cuadrados y que no comemos nuestro cerebro y vemos que se apaga totalmente porque es sobrevivencia. O, por ejemplo, terminamos una jornada de trabajo y escuchar a la gente decir, oye, buen trabajo lo que hicimos, qué bueno que creamos, y que llegas cansado, sí, pero con esa idea de que, uff, todo lo que hice hoy, todo lo que aprendí hoy, ese es un estado flow. O, por ejemplo, que diferentes personas tengamos puntos de vista y que al final, en vez de tener un conflicto, oiga, ¿cómo podemos trabajar esto juntos? Oye, qué interesante lo que dices. O, por ejemplo, tomarse 15 minutos en la semana para hacer pausas creativas, para tomarnos un café, para salir, por ejemplo, a hacer reuniones caminando. Ya dejamos de hacer aquí el típica junta con un computador y vámonos a caminar y hacemos una reunión. Esto te despierta el flow cuando realmente agradecemos lo que estamos haciendo porque entendemos que nuestro trabajo tiene un propósito más allá de simplemente un salario o un título. Esto aquí son, mejor dicho, para que le tomen, esto es una pantalla, son screenshots porque son rutinas que nos permiten lo que tú decías, ¿cómo hacemos, Caro, en nuestra empresa? Por ejemplo, conectarnos desde lo individual y preguntarnos en qué momento de trabajo yo me siento más concentrado, qué dinámicas puedo hacer para que realmente, yo sé que no todo trabajo es perfecto, hay cosas que nos aburren, pero todo siempre nos toca, pero yo combino en el día, ay, bueno, voy a hacer este informe primero que no me gusta, chichi, lo hago rápido, lo hago bien y luego, bueno, ¿qué me pongo a hacer que me active? Ah, una conferencia, un webinar. Ah, me pongo a escribir mi libro, bueno, en fin, algo que me conecte y que sepa que estoy en esa combinación de hacerlo. O, por ejemplo, ¿qué cambios puedo hacer en mi trabajo? Hay empresas, miren que yo he hecho consultorías donde ha habido rotación de puestos de trabajo porque hemos comprendido que gente, por ejemplo, que le encanta las finanzas, pero la tenemos en servicio al cliente. Venga, ¿y por qué no rotamos y tratamos de encontrar en las empresas que la gente esté conectada con esos talentos? O, por ejemplo, entender qué hábitos como equipo nos están drenando la energía, porque muchas veces no, mira, nos drena la energía reuniones larguísimas de 2 horas. Venga, hagámoslas en 30 minutos, porque no hagamos estas reuniones informativas que ya la verdad están pasadas de moda porque se supone que yo confío en ti, tus resultados van bien y yo tengo reuniones para hacerte seguimiento o como jefe o como líder, pero no estas reuniones donde 3 horas ya área por área van pasando. No, venga, hagamos reuniones para co-crear, para que aprendimos y fracasamos en algo, venga, ¿qué podemos sacar de ahí para seguir mejorando? Reuniones más creativas o los rituales de flow, por ejemplo, el tema de, venga, hagamos la hora o la tarde sin ruido. Nadie va a hablar esta tarde, todos en su trabajo, calladitos y nos respetamos. Excelente. O hacemos un check-in de propósito, es decir, vamos a trabajar juntos una reunión a 15 días, el lunes a primera hora. ¿Qué nos motiva a trabajar esta semana? Preguntémonos cómo podemos estos retos convertirlos en oportunidades. ¿Cómo creamos laboratorios de ideas donde empecemos a generar prototipos, ideas nuevas? Miren que esto hace precisamente que dejemos de estar trabajando para la inteligencia artificial y volvamos a la inteligencia una herramienta que nos permita vivir más en flow. ¿Te gustaría hablar de vino con seguridad, disfrutarlo con conocimiento y convertirte en un verdadero experto? Soy Vino es un programa completo diseñado para transformar tu relación con el vino. Con nuestros ebooks y cursos online on demand, aprenderás desde la historia del vino hasta cómo catar, maridar y apreciar cada copa como un profesional. No importa si eres principiante o entusiasta, aquí tienes todo lo que necesitas para dar un gran paso. Y créeme, será un cambio positivo para tu vida. Haz clic en el link de la descripción y comienza hoy tu viaje en el mundo del vino. El conocimiento te está esperando.
Estos son los puntos, digamos, como ese qué hacer, qué hacen. Entonces, desde ahí seguimos en este PERMA y es relaciones positivas. Desde este foco es cómo logramos precisamente lograr y trabajar con equipos. Saben que aquí, Ricardo, o no me vas a decir que las cosas más difíciles cuando trabajamos en innovación o de lo que has visto es el tema de trabajar, que trabajemos a la vez, nos entendamos, hombres, mujeres y a la vez diferentes generaciones y diferentes culturas. Esto creo que es de las cosas un poquito más complejas, ¿verdad, Ricardo? Sí, fíjate, Caro, y además la realidad es que en general los latinos nos cuesta mucho trabajo el poder hacer cosas en equipo. O sea, culturalmente somos más individualistas que de equipo, entonces es un doble reto el poder hacer esto, pero una vez que encuentras la cuadratura de trabajar en equipo, la verdad es que como lo ponías por ahí, o sea, de repente fluye y te das cuenta y dices, oye, no nos hemos salido a comer, ya son las 4, ¿no? Ese tipo de cosas, si les ha pasado, la verdad es que comenten aquí en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, en donde nos estén escuchando, porque la verdad es que ese tipo de cosas, cuando las vives, eh, es algo completamente diferente. Y qué bueno que nos estás compartiendo ese modelo, porque eso nos ayuda a esas pequeñas experiencias que a lo mejor tenemos nosotros regadas, acomodarlas en un modelo y entonces de manera específica e intencional alinearnos con el modelo para entonces generar un resultado de mayor impacto. Así es, Ricardo. Mira, tú lo dijiste súper interesante. Imagínate encontrar estos trabajos y hacerlo así, como que con equipo tú sientes que vas fluyendo y que el tiempo se te va. Y es cuando te interesa genuinamente el otro, cuando estás conectado con los demás, cuando te interesas en relacionarte y como te decía, la inteligencia artificial la aplicas como herramienta, pero no es aquello que te absorbe tanto en tu trabajo que te olvidas del humano para hacerlo. Y esa es la diferencia que tenemos. Ya acá en relaciones, pues lo que tú dices, son esos grupos como los grupos de jazz nunca sonaría igual en esa armonía y en esa sinfonía un grupo de jazz, una orquesta de jazz, que como si fuera un solo instrumento. Si fuera cada instrumento tocando aparte, pues nunca sonaría de la misma manera. Y desde ahí precisamente es entender lo que tú decías, ese trabajo en equipo, que la diversidad cuando innovamos no divide, amplifica. Oye, qué interesante conocer lo que piensa la generación centennial, el baby boomer, la generación de cada uno tenemos unas perspectivas diferentes, los hombres, las mujeres, las mujeres en esta sensibilidad que tenemos humana, los hombres que tienen en esta forma a veces más práctica de ver las cosas y cómo unimos las culturas, porque al final es crear una sinfonía cuando innovamos y llegar a una nueva idea que todos digamos, ¡ah! Sí, hagámosle, trabajemos juntos porque nos conectamos de esa manera. Y aquí voy a hacer precisamente campaña, porque hablando de esa diversidad, yo no podría dejar de invitarlos a este evento. Precisamente, como les hablaba al inicio, uno de los puntos que trabajo muy fuerte es ese cierre de brecha de género en la innovación en las mujeres. Sabemos por historia que a las mujeres nos da mucho miedo innovar, entrar en la tecnología y desde ahí necesitamos tanto de hombres como mujeres cerrar esta brecha de género para que tengamos esas condiciones iguales y las mujeres pues nos atrevamos a innovar. Entonces, aquí estamos creando, todas invitadísimas, un encuentro, el primer bootcamp de innovación de la fuerza de lo femenino, que va a ser el 15 de octubre, el Hotel Sevilla Palace de 8:36 de la tarde. Va a ser un bootcamp de innovación. Esto no va a ser como el típico congreso que me voy a ir allá a encontrar conferencistas y me siento de manera pasiva. No, son 300 mujeres que vamos a estar prototipando, ideando, creando, llevando esas ideas estancadas. 300, que es este es el cupo, y les digo que la verdad para mí ha sido muy grato porque se han ido registrando ya varias mujeres, o sea, tenemos cupos ya cada vez muchos menos cupos porque este es el salón que nos permite máximo por las mesas, así que si tienes una idea que está ahí estancada, quieres conectarte con 300 mujeres, además que viajamos, 15 speakers de Chile, Argentina, Venezuela, España, Colombia y por supuesto de México, porque esta es una red de mujeres innovadoras que queremos ser globales, así que invitadísimas.
Aquí tienen el QR, el valor pues es 2.300. Sin embargo, aquellos que están escuchando y por tu comunidad, Ricardo, pues van a tener una preferencia del 20% de descuento para este valor de 1.840. Así que ahí está el código que son para la comunidad que nos ha creado precisamente nuestro querido Ricardo, esta cofradría fue que dijiste hoy en la comunidad. Y aquí, miren, va a tener precisamente esto acceso total todo el día, van a tener su almuerzo, su refrigerio, un cuaderno, un workbook espectacular. Además, van a concursar por 5 becas, los mejores proyectos, a un diplomado de alta dirección femenino de Tubi Company que está valorado por $4.975 cada programa. Van a participar en la red y por supuesto también van a tener una beca total a un curso de inteligencia artificial que está valorado por 650 pesos mexicanos. Van a tenerlo para que ustedes sigan trabajando en temas de inteligencia artificial, estas 300 grandes mujeres. Así que, pues aquí aprovechando, hablando de esta diversidad y de equipos innovadores, digamos, invitarlos a este bootcamp de innovación. Y desde ahí, bueno, ya una vez siguiendo, pues finalizamos con estos 2 puntos. Y aquí, Ricardo, tú bienvenido al evento, ¿no? Antes de seguir, por supuesto. Muchas gracias. Sí, claro que sí, ya estaba anotando para darme una vuelta por ahí con ustedes, claro que sí. Claro, porque necesitamos las mujeres meternos más en estos temas de inteligencia artificial, que no nos dé miedo y que podamos equilibrar estas dos fuerzas maravillosas, masculinas y femeninas, porque creo que la innovación viene desde estos 2 puntos y esto lo sabemos, que yo creo que desde allí es uno de los impactos más importantes que vamos a hacer, que es equilibrar mujeres y hombres trabajando por una innovación y una tecnología. Y tú, Ricardo, pues gracias porque yo sé que eres uno de los promotores en esto. Así que por eso me diste este espacio y aprovecho y te doy las gracias. Y bueno, continuando entonces para finalizar estos 2 temas de cómo seguir estas culturas flow innovadoras, pues sentido, el meaning que hablábamos que es tener un propósito. El propósito, al hablamos, es básicamente todo esto que es entender por qué hacemos lo que hacemos, cómo contribuimos, hacemos a la sociedad una sociedad mejor, un planeta mejor, desde aquello que tenemos como seres humanos para dar. Este libro, yo quiero aquí de verdad recomendarlo, es uno de los libros que a mí realmente, esos libros que te marcan un antes y un después. Víctor Frank es El hombre en busca del sentido. Este es un libro en donde él precisamente desde su experiencia en una de las etapas más terribles que tuvimos fue precisamente la Segunda Guerra Mundial, con el genocidio. Él hizo parte, digamos, precisamente dentro de este proceso tan duro y ahí nace la logoterapia que precisamente él la funda, que es después de salir precisamente todo este holocausto tan duro, él entendió, y esta es parte de una de sus frases: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Entonces es algo que desde ese propósito es fundamental precisamente para tener una claridad. Y miren que aquí traigo propósitos memorables para que veamos que grandes empresas innovadoras están trabajando y tienen propósitos claros. Patagonia, que es una de las empresas hoy más innovadoras y con mejor reputación, su propósito es claro: salvar nuestro planeta natal. O sea, así de simple, y lo vemos al ver que el 100% de todas sus utilidades van a su fundación, que precisamente se dedica a todo lo que es la protección ambiental. O Life is Good, que es esta organización o esta empresa dedicada a todo el tema de lo que es textiles, y ellos tienen como patrocinio, como propósito divulgar el poder del optimismo. En toda su ropa, sus colores, su forma en que lo hacen, pues es lo que evidencia. Y pues como checklist lo conocemos de Nike, por supuesto. ¿Cuál es su propósito? Proporcionar inspiración e innovación a todos los atletas del mundo. Y dice, si tienes cuerpo, eres un atleta. Entonces, miren que son propósitos donde van mucho más allá de sus ideas, porque hay una preocupación, hay un interés genuino porque todas sus acciones mejoren un planeta, mejoren humanidad. Y desde ahí lo importante. Esto son preguntas que les dejo a ustedes también como, claro, cómo hacer un propósito dentro de nuestro proceso de cultura innovadora, esta cultura flow que queremos. Preguntarnos, por ejemplo, qué necesidades profundas de nuestra organización y de la sociedad queremos resolver con innovación. ¿Qué hacemos mejor?
que nadie y cómo podemos potenciar esas fortalezas para innovar con impacto. ¿Qué nos apasiona crear, transformar o mejorar que genere disfrute y sentido en nuestro trabajo? ¿Y cómo podemos diseñar modelos sostenibles de innovación que aseguren precisamente un bienestar en las personas, en las organizaciones, en el planeta? Esta es esa innovación centrada en las personas, centrada en una mejor humanidad. Y finalizo con PERMA, que el tema es el tema de los logros. Hoy lo hablaba Ricardo, la importancia de enfocarnos en los logros. Y aquí estas cuatro opciones claras para hacerlo. Uno, dividir el esfuerzo en hitos pequeños. A veces queremos tener grandes objetivos y cuando no los alcanzamos es como una desmotivación, ¿no? Volvamos los micrometas, es decir, vamos celebrando esas pequeñas celebraciones semana a semana con nuestro equipo. Por ejemplo, no esperar hasta el final del proyecto, sino, oiga, equipo, vamos en un 50 y muy bien, vamos a celebrarlo rico, vamos a desayunar juntos, a tomarnos un café, una cerveza, salgamos. O rituales para celebrar, crear esos espacios breves de equipo para reconocer avances, reuniones rápidas, por ejemplo, oye, ¿qué logramos esta semana? Felicitarnos mutuamente, porque no se trata solo de premios materiales, sino también de visibilizar resultados o reconocimiento entre compañeros. Miren, no cuesta nada reconocerle a tu compañero, oye, te felicito, qué buen trabajo, porque al final todos estamos en la misma organización y si te va bien a ti, me va bien a mí. Entonces sacamos esta organización adelante y si le va bien a esa organización, le va bien a esa región donde estás, a ese país donde estás y de esa manera vamos evolucionando. Y aprender también de los logros. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué funcionó bien? Como que cada logro convertirlo en un aprendizaje. Esto es el modelo PERMA y desde ahí entender que estas culturas flow, en lo que hemos entendido, es como nuestro cerebro puede caer fácilmente en un modo robótico, como lo hace la inteligencia artificial. No nos parezcamos, por favor, a la inteligencia artificial, utilicémosla, pero utilicemos más nuestra capacidad, nuestra psicología, nuestra cultura, porque esto no lo va a devolver ninguna máquina ni lo va a poder replicar jamás. Nuestra capacidad de soñar, nuestra capacidad de sentir, de crear con propósito. Al final, la inteligencia artificial procesa datos, pero no puede reír, no puede amar, no puede fluir. Ese es nuestro código como seres humanos, lo que nos hace innovadores, esos cócteles neuroquímicos que vimos en nuestro cerebro, que son emocionales, humanos y que activa lo mejor de nosotros cuando trabajamos en estas culturas donde fluimos con los demás, fluimos con nuestro ser, con nosotros mismos, con el planeta. Y desde aquí quiero dejarles esta frase. El futuro no se trata de competir contra la inteligencia artificial, sino de cultivar aquello que jamás nos podrá copiar, nuestra capacidad de fluir, de innovar con alma y de construir culturas que inspiran al mundo. Eso es lo que hacemos nosotros como seres humanos para poder precisamente evolucionar. Aquí mi información, todos mis datos, agradecerte enormemente, mi querido Ricardo, por estar aquí para hablar de estos temas humanos en medio de esta gran información que tienes de inteligencia artificial. Oye, Caro, no, al contrario, muchas gracias. Me hace, digo, me hace mucho sentido todo lo que nos comentaste, me encantó todo lo que nos compartiste. Y fíjate que mucho el tema de la parte de inteligencia artificial que llevo, digo, de que se hizo público el ChatGPT, a la fecha llevo metidísimo usando ChatGPT y muchas otras herramientas de inteligencia artificial. Pero yo estudié inteligencia artificial en la carrera en 1984, ¿no? Entonces, pero en aquel tiempo, pues era una ilusión que algún día pudiera llegar a hacerse todo eso que veíamos en teoría. Hoy, pues ya prácticamente está ahí, pero creo que hay, yo siempre les digo, en inteligencia artificial, Caro, hay demasiado Hollywood, demasiada prensa y demasiadas redes. Y le voy a aumentar ahora otro, que es demasiados falsos profetas de inteligencia artificial. Una cantidad de personas diciendo una cantidad de mentiras que ya no me quiero yo autonombrar como experto en inteligencia artificial, porque más que ayudarme me estoy quemando por todos los que andan ahí hablando cosas que no tienen ni idea. Pero tú dijiste algo bien importante y es una línea que yo promuevo mucho.
la inteligencia artificial, su objetivo es hacernos mejores humanos. No, todo este tema de que es que me va a sustituir, es que eso quiere decir que no has entendido cuál es la función de esta tecnología, que es muy poderosa, a veces a lo mejor complicada de entender, pero todas las tecnologías, Caro, desde el fuego, pasando por el auto, el avión, el taladro, la licuadora, bueno, cualquier tecnología, su objetivo fue que dejáramos de hacer una función y pudiéramos hacer ese mismo fin, pero con la tecnología de mejor manera. No, Ujú. el taladro fue pues para que dejáramos de hacer hoyos a mano, el martillo fue para que dejáramos de romper las piedras, pues a como pudiéramos. O sea, todas las tecnologías desplazaron actividades. La inteligencia artificial es lo mismo, desplaza actividades, pero la idea es que desplace actividades para que nosotros podamos ser más humanos. ¿Y ahora qué necesitamos? No necesitamos más explicaciones de tecnología porque el mismo ChatGPT nos da las explicaciones. Lo que necesitamos es entendernos como humanos con modelos como el que nos estás compartiendo para que podamos, montados en la tecnología, disfrutar lo que es ser humano. Y Exacto. ese me parece, claro, que es el gran reto y te agradezco mucho que nos hayas compartido todo esto porque me parece que es justo el punto. Eso Ujú. es justo en lo que nos debemos de enfocar. Así es. Y me encanta lo que tú dices, porque al final se trata de su humanidad, eso, de ser mejores seres humanos, de tener mejor bienestar para vivir. Todo lo estamos buscando. Y al final es facilitarnos con estas nuevas herramientas como la inteligencia artificial, saber usarlas, pero no significa, por ejemplo, usarlas para dejar de conectarnos con el otro, ¿m? Para dejarnos de fluir en la vida desde una capacidad de equilibrio, vida de trabajo, para seguir creando, para seguir innovando, disfrutando nuestro trabajo, porque al final el trabajo es este escenario que nos permite evolucionar, crear, innovar, y estas nuevas herramientas creadas por los seres humanos con nuestra capacidad inimaginable que tenemos para crear, pues que sea precisamente lo que tú dices, facilitarnos y poder ser mejores seres humanos, que la inteligencia artificial sea un motivo precisamente de evolución y no de involución. Entonces, es prepararnos de manera paralela. Yo digo, tanto como nos estamos preparando para poder usar la inteligencia artificial y sacarle máximo provecho, pero también nosotros como seres humanos seguir teniendo esta robustez psicológica y esta robustez también en nuestra ética, en nuestros valores, para poder usarla de la mejor manera. Definitivamente, Caro. Oye, me están preguntando que si puedes volver a poner los datos del evento que tienes, por favor, antes Claro, de por despedirnos. Y si en lo supuesto. que los vas poniendo, los van Sí. anotando o le van a sacando copia al QR o lo que sea, para que se den una vuelta por ahí ese día del evento. Eh, un mensaje de despedida para nuestra audiencia, Caro. ¿Qué Ay, qué mensaje rico. le transmitimos? Ahí está ya, Sí, para los que nos sí. pidieron, ahí está el QR, ahí está la dirección de internet, métanse, ahí está el código, cópienlo para que se Ujú. les pueda aplicar el descuento que Caro nos está ofreciendo de una manera muy amable. ¿Qué mensaje le das a la audiencia para despedirnos? Bueno, dos mensajes. Uno, de nuevo, invitadísimos a este bootcamp de innovación, obviamente aquí para compartir y poder idear, crear, y para mí, para estas varias mentoras felices de que estén allá. Y un segundo mensaje es precisamente, yo tengo una frase y es, tú no puedes dar a otros lo que tú no tienes en el corazón. Y desde ahí es nosotros, ¿qué estamos dando hacia los demás en nuestra organización, en nuestro trabajo? Desde también cómo cultivamos nuestra capacidad de nuestra salud, de nuestro bienestar, de poder cuidarnos, de poder tener esta tranquilidad, de poder evolucionar, innovar. La vida vale la pena disfrutarla en cada pedacito que tenemos, porque yo esta vida es de verdad mágica con sus obstáculos, sus problemas, sus aprendizajes, y la innovación nos hace precisamente estar cambiando, creando, y desde esa manera, pues decirles que desde ese foco, desde esa capacidad que tenemos creativa, espiritual, pues disfrutarla, hacerla y vivir en ese flow
en ese flow conectados con nosotros mismos, con los demás y con nuestro planeta, de fluir con nuestros valores, de fluir con nuestra ética, con nuestro amor y construir con esa firmeza que tenemos como seres humanos, aprovechando cada una de estas herramientas que tenemos para ser mejores seres humanos. Pues, Caro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación al evento. Muchas gracias por el modelo que nos compartes y pues muchas gracias por los 3 autores de los libros que nos compartiste, Psicología Positiva, Flow y la parte de Víctor Frank, que es un clásico para todos los que nos hemos metido en esto. Y pues bueno, ya están, nos vemos el 15 de octubre, ¿verdad? El En el 15 de evento octubre. de Caro para que se metan en este evento, un bootcamp de innovación, inmersión total. A innovar se aprende innovando, no estudiando, no imaginándote, no siendo muy creativo, no haciendo memes. A innovar aprendes innovando ahí con las manos, haciendo, echando a perder, cambiando, reconstruyendo. Y créanme que efectivamente, como bien nos los compartes, Caro, es una experiencia extraordinaria el innovar. Y no se lo pierdan, no se pierdan el estar innovando, no se pierdan un evento como este, donde realmente vas a aprender de primera mano de quien se dedica a innovar, no de quien estudia solamente innovación. Claro, estudias, pero lo Ujú. aplicas y eso, claro, es la gran diferencia. Ay, gracias, Ricardo, por eso. Y bueno, nos encontramos a innovar, a conectarnos. Mil gracias por tu generosidad y por tu invitación. Te agradezco muchísimo, Caro, y a todos los que nos acompañan semana con semana, todos los jueves durante estos ya 5 años que llevamos al aire. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana para platicar de blockchain con Belén Suárez, que es un referente a nivel europeo. Nos vemos y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!